Los Drakanes son una poderosa raza creada por Aion para proteger a la población del planeta. La antigua Trella permanecía en paz hasta que desde el fondo de sus almas surgió uno de los deseos más peligrosos: la sed de poder. Como resultado, cambiaron su estado de una fuerza protectora a una destructiva, devastando las tierras, amenazando la vida de cada humano que encontraron. Exigieron poderes divinos de Aion por su continua lealtad, y sin el consentimiento de la deidad, decidieron obtener el poder por sus propios medios. Los resultados fueron lentos, hasta que un Drakan en particular encontró una fuente de poder presumiblemente de otro mundo, fuera del alcance de Aion. Fue Freljyon, el primer Drakan en ascender a una versión más evolucionada de sí mismo, y por lo tanto se convirtió en el máximo gobernante de su raza. Sabiendo que ya no eran criaturas de Aion, decidió que su raza abandonaría el nombre que les dio la deidad, fundando el Imperio Balaur. Haciéndose llamar Lord Dragón, declararon una guerra definitiva contra el resto del planeta. Todavía no se nos ha desvelado su verdadera imagen como dragón, pero algunas imágenes sueltas podríamos darnos una idea de cómo aparecerá en el juego. Poco sabemos de él, se diferencia por ser el dragón de fuego, el más poderoso de los señores dragón. Tras su evolución, 4 Balaures más evolucionaron a Lord Dragon: Meslanteda, Ereshkigal, Veritra y Apsu. Freljyon formó un grupo de mando formado por estos 5 dragones. Definió esta comitiva como una estrella de 5 puntas, una formación perfecta donde no podría haber más miembros. A Freljyon se le conoce por 4 momentos importantes. El primero de ellos es la destrucción de la torre. El día del concilio de paz, Freljyon detectó la mentira de Israfel, y antes de que éste lograra activar un artefacto en el interior de la torre para acabar con los Balaures, Freljyon destruyó la Torre de la Eternidad, evitando los planes de Israfel y generando el gran cataclismo. Freljyon y Ereshkigal lucharon por una razón desconocida en el pasado, y Ereshkigal, derrotada, quedó sellada en las tierras de Signia y Vengar, como vimos en la versión 6.0. En los libros antiguos se cuenta que Freljyon apareció en una de las batallas entre los Balaures y el Danoir. Estuvo presente en un ataque sorpresa a la fortaleza de Kaldor. El comandante Anoja, de la tribu Run, no tenía miedo de los ataques Balaures porque disponía de la fuerza, un arma basada en el lidio, que al final no tuvo otra opción que usarla para defenderse, y poco se sabe del resultado de este arma, ya que ni el propio comandante se esperaba una explosión de tal magnitud. La fortaleza de Anoja se vio muy dañada por el impacto y el comandante moribundo logró escapar con su último aliento de vida. Pese a tal explosión, Freljyon, junto a su ejército de Balaures, aguantaron las defensas y terminaron conquistando la fortaleza y acabando con la tribu Run. Esta es una de las historias más molonas de principios del post-cataclismo. Se sabe que Theobommos tenía una arma secreta superpoderosa que podría vencer a los Balaures. Era una especie de máquina de guerra gigante, hecha de un extraño metal y con una tecnología avanzada de civilizaciones anteriores. Esta máquina la llamaban el proyecto Drakenhammer. Theobommos la guardaba como arsenal defensivo, pero el día que presenció en el cielo cómo la Torre de la Eternidad se quebraba y los ejércitos Balaur atacaban sus tierras, matando a sus gentes y quemando sus casas, fue el momento en el que se preparó para defenderse de los Balaures y activó todos los protocolos de ataque. El Drakenhammer se levantó y aplastó legiones de Balaures como si fueran hormigas. La esperanza de vencer a los Balaures no duró mucho. De repente, el cielo se volvió rojo, meteoritos en llamas caían por todo Theobommos y finalmente, una certera bola de fuego cayó sobre la máquina. El mismísimo Freljyon había bajado a ayudar a sus tropas, y por primera vez podemos hacernos una idea de su inmenso poder al ver proyectada una enorme sombra por encima del Drakenhammer. Su fuego no solo destruyó el arma, sino que arrasó la tierra de Theobommos, y desde entonces, en el norte de Theobommos se puede ver los restos de las llamas de Freljyon, que no solo es fuego mágico, sino que en ese fuego hay almas atrapadas sufriendo un eterno e inimaginable tormento.
Y hasta aquí sabemos de Fredjon. Ahora solo nos queda esperar si en el siguiente parche va a ser el Dragon Lord elegido por la Stella Corporation para despertarlo.